Nosotros vamos a trabajar el concepto de las 7 iglesias porque vamos a señalar que las lecciones que nuestros hermanos en el primer siglo enfrentaron son el comienzo de lecciones que nos enseña de hoy cómo enfrentar los desafíos en el tiempo del fin. Por eso es importante darle una mirada a las 7 iglesias. Yo creo que todos hemos leído el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y lo que vamos a hacer es tratar de presentar más o menos algunos lineamientos generales para introducirnos a los desafíos. En primer lugar, queremos decir que las 7 iglesias del Apocalipsis están organizadas en un orden geográfico. ¿Qué significa esto? Que cuando uno mira en el mapa, es como que empieza aquí en Éfeso y da una especie de semicírculo, porque empieza en Éfeso y sigue por Esmirna, Pérgamo, Tiatira y termina en la Odisea. Y va así, geográficamente. Lo curioso es que cuando uno estudia las iglesias geográficamente, descubre que cerca de Éfeso estaba Troas, y un poquito más allá estaba Colosas, estaba Hierápolis, pero no se toma en cuenta. Hierápolis se quedaba casi frente a frente, ¿no? Frente a frente de la Odisea. Es así que desde la iglesia de la Odisea, que está en unos montes, se puede divisar al frente y ahí está Hierápolis. O sea, están cerca. Sin embargo, Juan usa 7 iglesias, no las usa todas y tenía un propósito. Algunos piensan que ese concepto geográfico de un semicírculo allí tiene una implicación, porque lo que uno logra entender es que los mensajes a las iglesias están dadas en paralelo, tipo quiasmos. Es decir, que la última iglesia, la Odisea, y la primera iglesia, Éfeso, tienen un mensaje parecido. Luego la penúltima iglesia, ¿no? Filadelfia, y la segunda iglesia de Pérgamo tienen parecido. Y así sucesivamente. Y eso es lo que nosotros vamos a ver un poquito ahora para que nosotros podamos ver el paralelismo que existe en estas iglesias. En primer lugar, nosotros tenemos que decir que Éfeso y la última tienen un paralelismo en el mensaje que señala que están en peligro de desamor y legalismo. Ese es el mensaje que van para las dos. Luego, cuando uno mira el mensaje a Esmirna, que es la segunda, y Filadelfia, que es la sexta, encuentra que ellas son halagadas, se las encomia por su fidelidad, no reciben reprensión, pero ambas son mencionadas que se oponen a aquellos que dicen ser judíos. Esos mensajes están en la penúltima y la segunda. Y luego pasamos a la siguiente, el paralelismo, que es la tercera iglesia de Pérgamo, y Sardis, que es la quinta. Y aquí ellos tienen un paralelismo por la manifestación de la apostasía. Encontramos que en ambas iglesias se manifiesta la apostasía. Y bueno, hay poco bueno que decir de ellas, pero ese es el paralelismo que tenemos. Y finalmente, la que queda solita, en esas 7, van 2, 2, 2, y la que queda solita es Tiatira. Y esta es diferente, porque esta iglesia se encuentra en medio del círculo de las 7 y es una iglesia dividida. Entonces nosotros encontramos que el mensaje a las 7 iglesias se escoge en estas 7 por tal vez su posición geográfica, y los mensajes que se dan tienen una connotación paralela. Eso nos ayuda a nosotros, ¿por qué? Porque si ustedes entienden el paralelismo de la primera y la última, es decir, lo que pasa en una, y entienden eso, pues va a la última y les ayuda a entender el mensaje de la última. Ustedes encuentran a Esmirna, ¿no? Y Filadelfia, también van a encontrar un paralelismo. Entienden un lado, es fácil entender el otro,
porque van más o menos en paralelo los mensajes. Ahora, todos los mensajes a las 7 iglesias terminan con la misma expresión, todas, ¿no? Y ahí puse los versículos donde están en el Apocalipsis. Todas terminan diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo interesante aquí no es que dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna. No dice eso. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa eso? Esto indica que el mensaje que se da a cada iglesia es el mismo mensaje, es al mismo tiempo el mensaje que se dan a todas las iglesias. El hecho de que a Éfeso se le dé el mensaje particular a Éfeso no quiere decir que eso es solo para Éfeso, porque al final dice: las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, el mensaje de Éfeso también fue para todas las iglesias y viceversa. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas personas que dicen: bueno, nosotros, la iglesia adventista, es la iglesia laodicense. Y hay algunos hermanos de iglesia que, como son de la iglesia laodicense y son tibios, entonces no son ni espirituales ni paganos. Entonces estamos con un pie en cada lado y somos tibios. Y entonces algunos dicen: pero pastor, es que soy laodicense. ¿Así? ¿Y quién te ha dicho que eres laodicense? Que tú quieras ser tibio está bien, porque tú decides, pero no es porque la iglesia actual tenga que ser tibio. ¿Por qué? Porque el mensaje a Éfeso, que no has dejado tu primer amor, ese mensaje que has sido fiel, ese mensaje que te opones a aquellos que dicen ser judíos y no lo son, ese mensaje que Dios le da a las otras iglesias, también es para nosotros. Y así como aquí en la Odisea se caracteriza por la tibieza espiritual, en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, también había tibieza espiritual. Es decir, el mensaje de las 7 iglesias, cada uno en particular tiene un mensaje por su contexto particular, como iglesia local, pero el mensaje para una iglesia es el mensaje para todas las iglesias. Por eso es que Pablo decía: miren, yo le escribo a ustedes, corintios, le escribo esta carta, así como le he escrito a los colosenses, y cuando ustedes terminen de leer esta carta, entonces vayan esa carta para otra iglesia, y la carta que les he dado a ellos, que las vengan para ustedes, y así ustedes van compartiendo las escrituras. Porque el mensaje que era para una iglesia también podía servir para la otra. Y es por eso que nosotros usamos la Biblia para decir que los mensajes que están allí, que un día fueron dados para los corintios, para los colosenses o filipenses, también es para nuestra iglesia hoy, porque es el mensaje para las iglesias. Y lo mismo pasa con las iglesias del Apocalipsis. Aquí nosotros podemos decir que los mensajes de las iglesias, de Apocalipsis 2 y 3, fueron dadas de una manera especial para la iglesia del primer siglo. Pero, otra vez insisto, es relevante también para todas las iglesias en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia, es relevante. Por eso es que estos mensajes han sido oportunos en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva, lo fueron durante la Edad Media, lo son en la Edad Moderna, y mucho más hoy para nosotros que hemos alcanzado el fin del tiempo. Así que el mensaje de las 7 iglesias tiene esa particularidad. Estas 7 iglesias proveen un ejemplo de los desafíos que ellos enfrentaron, y son los mismos desafíos que enfrenta la iglesia en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Por eso es que nosotros necesitamos aprender de ellos. Algunas veces le digo a los pastores: si ustedes quieren entrenarse en cómo resolver problemas, cómo orientar a una iglesia problemática, estudien las epístolas a los Corintios, porque las 2 epístolas a los Corintios es un manual de problemas, porque era una iglesia súper problemática, súper problemática.
Y ahí tenemos un ejemplo de cómo resolver problemas. Así que cuando uno lee esas dos cartas, el contexto en que tenemos que leerlo son los problemas que habían dentro de esa iglesia. El problema es este, que a veces nosotros tomamos el texto y lo queremos aplicar aquí cuando nosotros no tenemos ese problema. Hay que mirar el texto en su contexto. Ese es el problema. Las 7 iglesias nos hablan de problemas y desafíos que enfrentaron la iglesia cristiana primitiva y cómo ellos resolvieron. Y a eso es lo que vamos a estudiar por un momento. Estos mensajes son importantes para la iglesia local, para la iglesia universal y para el cristiano individual. O sea, nosotros podemos nutrirnos como personas. No es solamente para la iglesia en forma grupal, es para todos. Por eso es que cuando nosotros leemos el Apocalipsis, necesitamos entender que el mensaje a las iglesias es un mensaje para mi vida espiritual también. Otro elemento que necesitamos tomar en cuenta es que en el mensaje a las 7 iglesias encuentro 4 desafíos. Hemos tratado de darle un nombre, un título, pero en realidad es mucho más que eso. Pero por lo menos es una sugerencia en estos 4 desafíos que hemos encontrado allí y vamos a tratar de explicarlos. En primer lugar, el primer desafío que encontraron las 7 iglesias del Apocalipsis: falsos apóstoles. Luego encontraron líderes disidentes, cabecillas, dirigentes que querían ir por su propio camino, falsos creyentes. Dentro de la iglesia habían hermanitos que decían ser hijos de Dios y eran hijos del diablo. Y alguno va a decir, ¿cómo va a decir eso, pastor? Yo digo, espérense. Si ustedes leen en Lucas capítulo 4, miren, les voy a hacer un paréntesis y vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a leer un versículo en especial en Lucas 4. Pues nosotros vamos a encontrar allí a la iglesia que estaba en Capernaum, ¿no? Y miren ustedes en el verso 31, dice que Jesús fue a Capernaum, a la ciudad de Galilea, enseñando los sábados, el día de reposo, y todos se maravillaban por su enseñanza, porque lo hacía con autoridad, verso 32. Pero ahora el verso 33 dice que en la sinagoga donde estaba predicando Jesús, estoy en Lucas 4, 33, en la sinagoga donde Jesús estaba predicando, estaba un hombre con espíritu inmundo que clamó a gran voz, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. A ver, ¿estamos leyendo bien? En Capernaum, en una sinagoga que era el templo donde se iba a estudiar la Biblia, Jesús estaba enseñando la Biblia, estaba predicando, y en esa iglesia donde se alaba a Dios, donde se guarda el sábado, donde se estudia la Biblia, ¿quién estaba ahí? Un endemoniado sentado en las sillas ahí de la iglesia. Y el verso 35 termina diciendo que Jesús le dijo, no, sal de él, y salió el demonio. Ese hombre fue sanado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, es que en los días de Jesús los endemoniados venían a la iglesia. ¿Y hoy? Ah, también. Bien. Hoy también. Así que cuando decimos aquí que falsos creyentes, disidentes, son instrumentos que Satanás introduce a la iglesia para destruir la fe de los hermanos. Muchos de ellos aparentan piedad, muchos de ellos son buena gente, pero el problema no es que sean buena gente, el problema es el veneno que enseñan al distorsionar la palabra de Dios. Ese es el desafío. Así que mirando el cuarto desafío, encontramos aquí los promotores de la idolatría y la perversión. 4 formas en que la
iglesia del Apocalipsis, las 7 iglesias, tuvieron que enfrentar estos problemas. Y vamos a mirar rápidamente cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, los falsos apóstoles. Voy a leer lo que dice allí en Apocalipsis 2.2. ¿Qué señala Apocalipsis 2.2? Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ojo, se dicen ser apóstoles. No es que la gente dice son apóstoles, no. Ellos se autodenominan, se autoidentifican como dirigentes espirituales. Ellos dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Pueden ustedes creer que en la iglesia puede existir ese tipo de gente? Los hay, los hay. El Señor me ha enviado con una nueva luz a esta iglesia y comienzo a enseñarles nueva luz. Y saben ustedes que hay gente que es experta en manipular la Biblia. Hay que tener cuidado. Luego, nos preguntamos, ¿y cómo demostraron que eran mentirosos? Por sus palabras, por sus enseñanzas, por sus obras. Cristo dijo, por sus obras los conoceréis. Por sus enseñanzas también los conoceréis. Ustedes saben cuándo una persona basa su enseñanza en la Biblia y cuándo no. Ahora, no quiere decir que basar la enseñanza en la Biblia, no quiere decir que yo leo la Biblia y le leo y ya eso es bíblico. Estoy hablando del entendimiento bíblico, en armonía con el concepto bíblico. Sus enseñanzas, su estilo de vida, tiene mucho que decir. Pero estos apóstoles, decimos que por sus enseñanzas, porque según Hechos, en el capítulo 6, verso 4, los apóstoles de Jesús, cuando las viudas griegas pedían que se les atienda y se les dé comida, etcétera, ellos dijeron, busquen varones llenos del Espíritu Santo para que sean nombrados diáconos y atiendan a las viudas, porque nosotros, los apóstoles, nos dedicamos a la oración y a ministrar la palabra. Y ese es el rol del apóstol. Predicar, anunciar, enseñar la palabra. Son enviados con esa misión. Y ahora en la iglesia de Éfeso encontramos a estos hermanos que dicen ser enviados. Mire, he tenido oportunidad de conversar con grupos de hermanos, entre comillas lo voy a poner, dicen que son adventistas. No son adventistas, pero ellos dicen ser adventistas. Y pertenecen al grupo disidente de la vara del pastor o davidiano. Y ellos vienen a la iglesia con su Biblia, con su himnario, con su folleto de escuela sabática y lo leen y lo repasan muy bien. Y usted los ve y parece que son adventistas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque su enseñanza es contraria a la que la Biblia dice. Y lo curioso es que usan la Biblia para destruir la Biblia. Y alguno dice, ¿y se puede hacer eso? Claro. Y esta noche vamos a hacer un breve ejercicio para que ustedes vean que sí se puede. Ahora, es curioso aquí que los apóstoles predican la palabra de Dios. Y estos son falsos apóstoles. Se dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que nosotros necesitamos ser como los hermanos bereanos, que cada vez que alguien venga a predicar, no importa si es un pastor, porque a veces dicen, no, es pastor de la iglesia, tiene que predicar de la... No. Hoy día hay pastores adventistas que están enseñando herejías. Hay uno por ahí que, menos mal, él decidió renunciar al ministerio adventista. Y ahora está predicando cosas raras. Hay otros que no renuncian, pero siguen enseñando cosas raras. Pero nosotros tenemos que ayudar, ser vigilantes con la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos el segundo desafío, los líderes disidentes, la Biblia nos enseña que ellos se enfrentaron en Apocalipsis 2.6, se habla, Jesús les dice, Éfeso, tú aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco.
no dice quiénes eran los nicolaitas. Algunos sugieren que había un líder que se llamaba Nicolás y que era el grupo patrocinado por él. Otros sugieren que a lo mejor era un movimiento disidente dentro de la iglesia que se creían los superdotados, los vencedores, porque de paso, Nicolás, Nikao en griego, la palabra griega Nikao, de donde viene Nicolás, significa vencedor, ¿no? El que triunfa, vencedor. Entonces, algunos piensan que es un movimiento de esos que son medio superados. No hay mucha información sobre este Nicolás, pero sí se da la Biblia que Dios, sus obras, las aborrece. Y cuando viene la iglesia de Pérgamo, el mensaje dice, también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Entonces encontramos aquí dos hechos. Que la iglesia de Éfeso tenía a los nicolaitas que aborrecen sus obras, sus hechos. Y Pérgamo tenía a los nicolaitas que aborrecen su doctrina. ¿Qué es la doctrina? Yo puse aquí un término griego, didaje, es didaje, que ustedes saben, cuando uno habla de didáctica, ¿de qué está hablando? De enseñanza. Yo soy autodidacta, me enseño a mí mismo. Y es que la palabra griega didaje significa eso, enseñanza. La Biblia nuestra lo ha traducido doctrina, pero en realidad debiera traducirse, ellos retienen la enseñanza de los nicolaitas, ¿no? La cual yo aborrezco. Quiere decir que en la iglesia de Pérgamo venían algunos líderes a enseñar cosas equivocadas que Dios aborrecía, porque Dios no aborrece su palabra. Vemos entonces que enseñanza y obras caracterizaban a los nicolaitas, y esos dos elementos Dios aborrece. Hoy día nosotros también tenemos que prestar atención. Aquellas personas que quieren ejercer un liderazgo y su enseñanza no es en consonante con la palabra de Dios. Esto hay que tener mucho cuidado. Y la otra es cuando su testimonio de vida no está a la altura de lo que la palabra de Dios enseña. Dos cosas fundamentales que se daba en la iglesia de Éfeso y Pérgamo. Pero luego encontramos nosotros otro elemento, los falsos creyentes. ¿Quiénes son los falsos creyentes? Los disidentes. El Señor dice a la iglesia de Esmirna, conozco la blasfemia. Ahora, ese término es muy fuerte. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Qué es blasfemia? Es ir contra Dios. Blasfemar es ir contra la persona de Dios. Es enseñar equivocadamente quién es Dios. Y aquí encontramos gente que blasfema, que dicen ser judíos. ¿Qué significa ser judíos? Es que dicen ser de la raíz del cual sale el tronco del pueblo de Dios. Hay algunas personas que dicen, no, pues yo soy adventista desde mi niñez, nací en cuna adventista, y aún mi papá y mi abuelito eran adventistas. ¿No? Y con ello quieren justificar las enseñanzas equivocadas que están promoviendo. Quiero decirles, no interesa cuánto tiempo tienes en la iglesia. Tú puedes tener 1 año o puedes tener 50 años. No importa. Lo que importa es que nuestra enseñanza debe estar basada en la palabra de Dios. Otro elemento son este desafío que encontramos en la iglesia de Pérgamo, son aquellos que promueven la idolatría y la perversión, la mundanalidad en la iglesia.
No, pero ¿qué tiene de malo? No, todo el mundo lo hace, yo también. Miren lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Otra vez volvemos al tema, la doctrina, es la enseñanza de Balaam. Lo curioso es que dice doctrina, pero luego dice la doctrina de Balaam que enseñaba, y usa la misma raíz, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cuál era la enseñanza para poner tropiezo? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dos cosas. Sacrificio a ídolos, paganismo y fornicación. Balaam fue contratado por el rey Balac para maldecir a Israel. Y por más que él quería maldecir, no podía. De su boca salían bendiciones. Ay, yo quiero maldecir, y bendito sea el pueblo de Dios. Pero oye, Balac se molestó, dice, yo te pago para que los maldigas, no para que los bendigas. No, pero es que yo no puedo. No puedo. Y entonces Balaam le dice, pero mira, te voy a decir algo. Si tú logras que Israel se separe de Dios, quedan destruidos. Así, ¿y cómo lo hago? Mira, te vas a mandar unas mujeres para que seduzcan a los israelitas y los lleven a la adoración de sus ídolos. Y luego forniquen. ¿Ya? ¿Y qué pasó en Israel cuando ellos hicieron eso? Los israelitas cayeron en la trampa y hubo una gran mortandad. Miles murieron. ¿Quién fue el que le dio el consejo? Balaam. Y en la iglesia de Pérgamo, Jesús dice, tú tienes los que retienen la enseñanza de Balaam, aquellos que, así como Balaam hizo daño a la iglesia, tú también retienes en tu iglesia gente que quiere dañar la iglesia, metiendo mundanalidad. Tú también lo tienes. Luego, hablando de Tiatira, repite exactamente lo mismo, pero ahora pone a Jezabel. Porque dice también que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa del rey Acaz, rey de Israel, que era la esposa. Pero a la vez, ella era idólatra, era pagana, era sacerdotisa de Baal. Y encontramos nosotros el mensaje a Tiatira, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, ella se dice, no es que sea, ella se dice que es profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos, ¿a qué cosa? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Exactamente lo mismo que hacía el consejo de Balaam, el consejo de Jezabel. Comer cosas sacrificadas a ídolos y fornicar. Quiere decir entonces que encontramos aquí Balaam, un profeta de Dios, un portavoz de Dios, dando consejos negativos al pueblo, para destruir al pueblo. ¿Pueden pensar en eso hoy? También. Por eso que ustedes van a encontrar muchos pastores adventistas que están renunciando al ministerio por diversas razones. O yo no creo que Elena White es profetisa. No, yo no creo que en 1844 empezó la purificación del santuario celestial. No, que yo no creo que Dios sea tan malo. Él es bueno, Él es amor y nos va a salvar a todos. ¿Ustedes se dan cuenta del problema? Y eso está pasando ante nuestros ojos. Pero no es solo ahora. Ya en los días de la iglesia cristiana primitiva hubieron estos problemas. Balaam era el portavoz de Dios y fue instrumento del diablo para corromper al pueblo. Un hombre de Dios corrompiendo al pueblo de Dios. Y Jezabel era una mundana que se introdujo a la iglesia, al pueblo de Israel, para destruir a Israel. Ustedes se dan cuenta que el diablo trabaja desde afuera y desde adentro.
Desde afuera mete Jezabeles y adentro levanta Baales o Balaam. Esos son los desafíos. Por lo tanto, nosotros necesitamos ahora mirar este problema. Nosotros como adventistas sabemos que los problemas y desafíos se van a multiplicar al fin del tiempo. Eso lo tenemos claro. Muchos de ellos, de aquellas personas que están cometiendo el desafío, están tergiversando la doctrina, tienen buena intención. Quieren ayudar a la iglesia en algún problema, pero lo que terminan haciendo es más daño. Miren, hermanos, si usted no sabe de zapatería, no se meta a arreglar zapatos. Si usted no sabe de carpintería, no se meta a construir muebles. Y si usted no sabe cómo leer la Biblia en profundidad, tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia en inglés, en español, en el idioma que quieran, materno, pero la Biblia no fue escrita en esos idiomas. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento mayoritariamente en hebreo y unas pocas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y lo que tenemos aquí son traducciones, y muchas veces las traducciones son lo que nos maldirigen en la interpretación. Cuando usted encuentre un texto que puede ser conflictivo, para usted no lo entiende, para eso están los pastores, para ayudarlo. Y para eso están estos seminarios, para que en algún momento se acerquen y pregunten. Porque la gente que predica o que es entrenada para predicar, mínimo, tienen que haber estudiado un poco de esas lenguas originales para poder hacer el trabajo. Entonces, yo he tenido conversaciones, me acuerdo mucho de una dama, que ella estaba convencida de que Dios la ha llamado como profeta y estaba separando a mucha gente de la iglesia. Era profetisa, según ella. Y yo le dije, hermanita, ¿usted sabe lo que está haciendo? Sí, la Biblia dice aquí. ¿Dónde dice? Y me lee un texto bíblico, yo le digo, hermana, es que el texto no dice así. No, es que mi Biblia dice así. No, pero es que eso no dice. Traté de explicarle, pero me di cuenta que era difícil. El único consejo que le di fue, hermana, cuando pueda, si usted realmente quiere la salvación y es honesta, mire, váyase a un seminario evangélico, cualquiera, o váyase a un seminario católico, cualquiera. Busque a un profesor de griego y dígale que le traduzca esta partecita de aquí. Solamente eso. Que le ayude a traducir. Y cuando lo hagan, usted se va a dar cuenta del error en que está. Y si usted le está diciendo que por una traducción yo estoy mal, yo le digo, eso es lo que le estoy diciendo. Está leyendo mal. Trato de ayudarla, pero no se deja. Entonces no me crea a mí, vaya y busque a alguien que le ayude. Y ahí está la hermanita hasta el día de hoy dando problemas a la iglesia. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Enseñar qué dice el texto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El raíz del problema es la mala interpretación de la Biblia. Por eso es que nosotros necesitamos aprender los principios de interpretación. Necesitamos nosotros conocer cuáles son esos principios. El primero y más importante de todos es que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es muy importante. Y entonces les voy a decir cómo leen algunos. Yo lo he puesto aquí, ustedes miren en su Biblia para que cotejen, pero yo lo he puesto aquí por cuestión de tiempo. Algunos, siguiendo el consejo bíblico, voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Porque dicen consejo bíblico. Leen la Biblia, renglón por renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. ¿Has escuchado eso? Sí, y así lo leen. No es que yo tengo que buscar aquí y allá, porque así dice, un renglón, línea sobre línea, aquí y allá. Y lo leen así. Y entonces, alguien un día se le ocurrió hacer esta lectura. Miren ustedes. Leo Mateo 27, 5.
Señor, la Biblia es tu palabra, quiero que me enseñes tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Y leo Mateo 27:5. Y dice, hablando de Judas, que Judas, arrojando las piezas del plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Señor, ¿qué mensaje es ese? Bueno, voy a abrir en otro pasaje, a ver qué la Biblia me dice. Y dice entonces Lucas 10:37, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A ver, ¿no es que es un poquito aquí, un poquito allá, regla, línea sobre línea? Se ahorcó. Ve tú y haz lo mismo. Lo primero que voy a decir es, Señor, ¿me estás diciendo que me quite la vida? Y abro otro pasaje de la Biblia y encuentro Lucas 10:28 y Jesús dice, bien has respondido, haz esto. ¿Será que el Señor me está pidiendo algo? No, eso es descabellado, no, comienza uno a dudar. Y uno lee, voy a leer otro pasaje, Juan 13:27. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos un velorio. Pregunta, ¿qué cosa he hecho? He aplicado lo que dice el consejo bíblico. Lo pongo entre comillas. El consejo bíblico que dice, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, y eso es lo que he hecho. ¿Y cómo termino? Sigan leyendo la Biblia así y van a encontrar nueva luz. Claro, esta es nueva luz. Esta es la nueva luz. Se distorsiona la palabra de Dios, porque es la forma como se lee. La conclusión, lógicamente, no es la palabra de Dios, pero los textos están en la palabra de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Estoy leyendo la Biblia, pero el mensaje que estoy sacando de la Biblia no es la palabra de Dios, porque la estoy distorsionando, estoy sacando fuera de contexto. Y eso es lo que hace mucha gente, especialmente aquellos que andan disparando al aire, que han encontrado nueva luz y que rechazan la doctrina, la buena enseñanza, hacen eso. Yo sé que son honestos. No es mi intención ofender. Mi intención es reprender y amonestar. Si usted está siguiendo esa metodología, cámbienla. Porque en primer lugar no es bíblica. Cámbienla. Es muy peligroso. Miren en Mateo 4, versos 5 a 6. ¿Es bíblico lo que voy a leer? Sí, es bíblico. ¿Está en la palabra de Dios? Sí. ¿Debo hacerlo? Vamos a ver. Habla de Jesús, que fue llevado al pináculo del templo, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que en sus manos te sostendrán y tu pie no tropiece en piedra. Échate abajo. Ahora, ¿es cierto que Dios manda a sus ángeles para que nos cuiden? Sí. ¿Es una promesa que está en la Biblia? Sí. ¿Y por eso me voy a echar? ¿Dónde está el problema? Estoy citando la Biblia, pero esa no es la voluntad de Dios para ti. Y sin embargo, hay muchas personas que vienen, les lee la Biblia, la partecita que quieren, y dicen, Dios dice esto. Y dice, ¿estás seguro que Dios dice eso? ¿Estás seguro? Esta declaración, otra vez, está en la Biblia, pero el contexto en que se dice es totalmente distinto. Por eso es importante saber el contexto y hace la diferencia. Porque Jesús
frente a esa insinuación, Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, eso que está diciendo es falso. Y entonces, nosotros ahora tenemos que mirar qué significa entonces esto. Oiga, pastor, pero a mí me han enseñado siempre en la iglesia que línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, y entonces, bueno, ¿qué significa eso? En primer lugar, hermanos, esa no es el mandato de Dios para estudiar la Biblia. Eso no tiene nada que ver con ninguna estrategia ni metodología de estudio de la Biblia. No tiene nada que ver. ¿Ok? Basado en este pasaje, ¿no?, se sugiere como estrategia de la Biblia comparar un texto bíblico con otro. Lo que hemos hecho, comparar uno con otro. Y sin embargo, al leer todo el capítulo 28, porque este de aquí está tomado de Isaías 28, cuando uno lee todo el capítulo 28 de Isaías, uno se da cuenta que eso no es lo que está diciendo. No es una metodología para estudiar la Biblia. No es. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? En primer lugar, quiero señalar que Isaías 28, versos 10 y 13, donde está eso, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, se refiere a la falta de respeto que los líderes religiosos de Israel tenían contra Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías venía predicando acerca de la corrupción en el sistema religioso de Israel y ellos estaban cansados. Ya Isaías en el capítulo 1 hablaba que Dios no quiere sacrificios, en vano me honran cuando vuestro corazón está lejos de mí, porque cometen injusticias. Entonces, Isaías estaba reprendiendo al pueblo por las injusticias que hacían. Y aquí nosotros encontramos a Isaías una vez más, en el capítulo 28, denunciando la injusticia. En el contexto del capítulo 28, Isaías describe el estado de corrupción en que se había sumido el sistema religioso de su tiempo. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, en Isaías, en el verso 7, nosotros 7 y 8, vamos a encontrar allí cómo Isaías nos menciona, ¿no?, qué estaba pasando. El profeta describe que el sacerdote, voy a leer textualmente lo que dice la Biblia, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, porque habían falsos profetas. Ya ves que los reyes querían profetas que le dijeran cosas buenas de lo que ellos estaban haciendo. Y si el profeta le decía la voluntad de Dios, lo ponían a un lado. Isaías era uno de ellos. Lo ponían a un lado, lo metían a la cárcel simplemente porque Isaías daba el mensaje que Dios le daba. En cambio, los otros falsos profetas venían, no, rey, todo está bien, chévere, no pasa nada. Isaías dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. ¿Qué es sidra? Fermentado, de alcohol. Fueron trastornados por el vino, alcohol, y se aturdieron con sidra, erraron la visión, el mensaje profético, tropezaron en el juicio. ¿De qué está hablando? De los líderes religiosos espirituales de la época que eran borrachos y que estaban sumergidos en el alcohol. Por eso es que erraban en la visión, en el mensaje de Dios. Bueno, en ese contexto, en el verso 8, Isaías dice, describiendo las mesas de estos líderes espirituales, dice, sus mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Qué significa vómito y suciedad? Porque como están tan borrachos, ahí mismo vomitan. Ese es el contexto. En ese contexto, se refiere a la injusticia que reinaba. Cuando el profeta se refiere en los versos 10 y 13 a esos mandatos de línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, lo que él está haciendo es la repetición de la queja de los dirigentes religiosos corruptos. Esta es la expresión de esos dirigentes borrachos.
Eso es lo que dicen ellos, no lo que dice Dios. ¿Y por qué lo dicen? Porque ellos dicen, mira, Isaías, en el verso 10, 9 y 10, ustedes van a encontrar en el verso 9, especialmente hace alusión, nos trata como que fuéramos bebés de brazos, de mamar, nos trata como niños. Y nos quiere enseñar como niños, ¿no? Una línea aquí, otra línea acá, un poquito aquí, un poquito allá, como los niños, así nos quiere. Es decir, esa expresión es de los profetas falsos, es de los sacerdotes, pero no es el mandato de Dios, no es. En el idioma hebreo, cuando existe una fraseología que se repite, porque acá dice mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, ustedes ven cómo se repite, eso es una expresión idiomática. Esa expresión idiomática se puede traducir hoy por la burla que le hacían al profeta Isaías, se puede traducir como esto. Bla, 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 bla. Es decir, los religiosos estaban diciendo, oye Isaías, hombre, tú estás bla, 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 ya no molestes, hombre. ¿Cuál es el significado? ¿En qué momento dice que ese pasaje debe ser una metodología de estudio de la Biblia? Así que tenga cuidado cuando usted hace de un poquito aquí, un poquito allá, porque eso no es el sentido del texto bíblico. Ahora, cuando nosotros miramos un poquito a futuro, decimos, ¿la Biblia se interpreta a sí misma? Siempre tomen ese principio. No necesitamos ir a otro lado. Busquemos en la Biblia la respuesta. Cuando nosotros vemos que pareciera como que hay contradicción, la Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. Y si hay una aparente contradicción, tenemos que ver cuál es el problema. ¿Ah? Tenemos que ver cuál es el problema. Muchas veces los problemas están en la traducción, porque hay Biblias que son interpretadas, no traducidas, sino interpretadas. ¿Qué significa eso? Es que no es lo mismo que le den a usted una fruta o un alimento que usted mastique y otra que ya se lo den aplastadita como los bebés para que usted lo pase. Entonces la Biblia interpretada es la que le dan ya mascadita para que usted lo pase. Por eso es que hay tantas versiones de la Biblia. Y uno se pregunta, ¿pero todas son iguales? Sí y no. Todas son iguales en el sentido de que tienen el mensaje de la palabra de Dios, pero no todas reflejan el sentir del original. Y eso hay que tener mucho cuidado. Especialmente cuando se estudia doctrina, hay que buscar Biblias serias, estándar, no como, por ejemplo, la Reina Valera o la Nueva Internacional, o la New King James, para los que leen inglés, ¿no? Biblias serias. Pero si ustedes van a leer una Biblia parafraseada, no pueden hacer estudio bíblico de esa Biblia, porque no hay forma. La Biblia no se contradice. La Biblia, al contrario, bueno, parece que esto dejó de funcionar. Cuando la Biblia parece tener problemas, necesitamos mirar el contexto en que se dice. El contexto. ¿Cuándo se dijo y por qué se dijo? El contexto es muy importante. Y finalmente podríamos decir, si usted tiene problemas en el entendimiento de un pasaje, lea 2 o 3 versiones distintas. Y si después de leer 2 o 3 versiones distintas sobre el mismo pasaje todavía no aclara su panorama, porque las traducciones a veces confunden, entonces es tiempo de pedir auxilio al pastor. Busquemos ayuda. Pero necesitamos entender que la Biblia es un libro que está asequible a todos. Pero cuando se trata de la sana doctrina,
a veces una palabrita mal entendida nos puede confundir, y eso es lo que pasa. Hay muchas personas que se han confundido. Hay personas que están confundidas. Una persona me dijo, oiga, pastor, ¿cómo es posible que la Biblia me diga en Génesis 6, verso 5, que Dios se arrepintió? Si la Biblia dice que, en Isaías dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Eso dice la Biblia, Dios no es hombre para que se arrepienta. Y en Génesis 6, 5 dice, y Dios vio la maldad que había en el mundo y se arrepintió de haber creado al hombre. Dice, bueno, y entonces se arrepintió, ahí está. Pastor, mira, acá está una contradicción. Yo le digo, qué bueno que estás leyendo. Me gusta cuando empiezan a leer y empiezan a ver eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que en el original hebreo, busquen otra versión. Por eso le digo, miren otra versión. Y en otras versiones van a encontrar, dice que Dios, viendo la condición del mundo, se entristeció al ver la situación del mundo. No dice que se arrepintió, se entristeció, se dolió. Pero esta versión de Reina Valera dice, se arrepintió. Ah, mira, que Dios se arrepintió quiere decir que reconoció que cometió un error. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cómo leemos la Biblia? Ese es el problema. ¿Cómo leemos la Biblia? No es un problema actual. Ya en los días de las 7 iglesias de Apocalipsis había este problema. Hoy día, con mayor razón. Y si hay hermanos de iglesia, pastores inclusive, que están dejando la iglesia porque han descubierto nueva luz, les puedo garantizar que esa nueva luz se puede diluir si solamente abrieran sus ojos al estudio más detenido de la Biblia con la conducción del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos otra cosa que el Espíritu de Dios guiando nuestras mentes y corazones. Y el Señor pondrá siempre delante de nosotros las herramientas necesarias para encontrar la verdad. Así que los desafíos de las 7 iglesias también es para nosotros. Hoy día el Señor nos dice igual, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que nos dice a las iglesias? Es retén lo que tienes, retén lo que tienes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Necesitamos mirar hacia allá. Nunca dejemos de vista el consejo bíblico. Y antes de tomar una decisión en cuanto al entendimiento de un pasaje, asegúrese de que lo han entendido. Asegúrese de que lo han entendido. Pidan auxilio, ayuda. Dios siempre está dispuesto. Mientras nos acercamos a la segunda venida, esos desafíos van a acrecentar. Porque en el pasado, el mismo Cristo fue tentado y Él se defendió con la Escritura. Hoy día, cuando nosotros seamos tentados, ¿cuál será nuestra arma? La misma Biblia. Que la Biblia sea nuestra espada, nuestro sustento en nuestra fe, nuestra fortaleza, y es importante saber cómo leer. Que Dios los bendiga, que Dios les ayude para que en su estudio personal Dios les aumente la fe, Dios los sostenga y los guíe y los mantenga firmes en la doctrina que hemos aprendido de Él.